Buenos días, le damos la bienvenida a la Escuela Bíblica Comprensión de los Tiempos. Hoy continuamos con nuestra clase de libros proféticos con el pastor Gonzalo Infante. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo donde podemos capacitarnos, aprender, Señor, crecer en conocimiento. Padre, ayúdanos a llevar todo lo que veamos hoy a la práctica. Padre, te pedimos que lo que tú hayas puesto en el corazón del pastor Gonzalo lo podamos captar. Te pedimos, Señor, que nos reveles las verdades maravillosas que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pastor Gonzalo, bienvenido. Esta es su clase. Muchísimas gracias, Manuel. Dios te bendiga. Vamos a empezar nuestra clase de comprensión de los tiempos hablando de los libros proféticos. Ahora pasamos a los profetas menores y vamos a hacer como unos 5 slides donde vamos a entender un poco lo que Dios opina, porque lo que importa en los libros proféticos es lo que Dios opina. Recuerden eso. Es la perspectiva de Dios de las problemáticas. No sé si han notado, pero a veces uno tiene muchas preguntas para hacerle a Dios. Y creo que los tiempos que pasamos y que pasaron en esa época hace que hagamos muchas preguntas. Pero la clave aquí es qué preguntas tiene Dios, qué es lo que Él opina, qué es lo que a Él le parece. Y aquí los libros proféticos están llenos de preguntas de Dios. Y los libros proféticos en los profetas menores también. Profetas menores se llaman no por ser menos importantes ni más poquitos, es más, son 12, sino por lo largos. Son mucho más cortos que los profetas mayores y vamos a tener algunas perspectivas que queremos ver en este momento. Vamos a empezar hablando acerca de los temas en un solo cuadro. Vamos a colocar los temas que los profetas mayores abarcan. Y aquí en estos temas, primero, recuerden que los profetas menores son 12, tuvieron diferentes épocas, entonces hay unos que son paralelos a Isaías, o sea, todavía hablaba a Israel, a Judá, otros son más paralelos, o sea, preexílicos antes del exilio. Hay unos que son del exilio, que son muy acordes y muy cercanos a Jeremías, y hay otros en el exilio y otros post exilio, o sea, cuando vuelven y cuando hacen los retornos con Zorobabel y cuando hacen los retornos con Nehemías, o sea, cuando el retorno viene, entonces se escriben algunos libros de los profetas menores. Pero también quiero hacer notar que es relevante para el día de hoy lo que son estos profetas. Ya vimos, y hago un repaso pequeño, lo que era la hermenéutica en los profetas. Ya vimos también lo que era el mensajero, cómo Dios cuadró y cómo Dios organizó el servicio, la responsabilidad y el sufrimiento. Luego el mensaje que se habló de Dios, el mensaje que habla del Todopoderoso, del Dios Santo y del Dios de amor. Hablamos del juicio a las naciones y hablamos del Dios de salvación. Esto era principalmente en 3 de los libros, 4 porque colocamos Lamentaciones, pero 3 de los profetas que alcanzamos a tocar, de los profetas mayores, que eran Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora pues vamos a ver los profetas menores, pero en un contexto muy cerrado, muy a lo que, no libro por libro, aunque sí se especifica, pero sí el panorama de la opinión de Dios. Si quieres darle un título a estos, ¿qué piensa Dios? ¿Qué promete Dios? ¿Y qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué beneficios hay para nosotros y qué promesas podemos tomar? Bien, empezamos con el libro de Oseas. Recuerden que los libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No sé si alguno pueda recordarlos. Yo los he mirado varias veces y varias veces me olvidan, entonces me toca volver a mirarlos. El libro de Oseas, no vamos a dar ni contexto histórico, ya hay una clase de comprensión de los tiempos que dio mucho contexto en esto, por eso no lo queremos abordar hoy. Entonces vamos a estar hablando mucho más de lo que es el mensaje, la opinión de Dios. Por favor, tómenlo así, la opinión de Dios. En el libro de Oseas hablamos del amor de Dios a pesar de la infidelidad
de su pueblo. Él toma el ejemplo de una mujer comprada, que adultera, es comprada, es redimida, y de la misma manera Dios ve a Israel como un pueblo que adultera, un pueblo adúltero. Y ahí ustedes ven unos versículos donde esboza principalmente Dios su opinión al respecto. Bueno, también hablamos del libro de Joel, que es un libro que no tiene específicamente como una fecha determinada, pero que habla mucho sobre el juicio y la restauración a través del arrepentimiento. Y es el libro, mejor dicho, clave y base en todo lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y en la era de los tiempos postreros que estamos viviendo. Es impresionante cómo Dios con tal claridad profetiza y declara que es el Espíritu Santo el que hace la diferencia en los postreros tiempos. También hablamos del profeta Amós, que habla de la justicia social, cómo Dios ve esto y la rectitud ante Dios. La rectitud, a veces no somos tan rectos y pareciera que eso es algo social, y tenemos un problema, y es que compartimentalizamos. O sea, dejamos como que Dios dice esto, pero no nos interesa. No sé si me entienden. O sea, estamos hablando que eso es social, esto es política, esto es deporte, esto es trabajo, esto es, bueno, vamos diciendo muchas cosas, pero la gran verdad es que Dios está presente no solamente en el área de la relación, en Oseas, como matrimonio, sino en el área de la justicia social, de un juicio para las naciones, pero un derramamiento del Espíritu Santo en Joel sobre toda la tierra. Hay unos versículos que yo les estoy dejando ahí para que ustedes puedan tomar un pantallazo si quieren y los tengan, porque estudiar esto es apasionante. En Amós vemos la justicia social y la rectitud ante Dios, o sea, lo social no es algo aparte de Dios. Quiero decir que Dios está en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos Él tiene algo que opinar. Últimamente se ha dicho que Dios es de las iglesias, Dios es de la religión, que la cosa religiosa no es para hablar ni opinar, pero la gran verdad es que no. Dios es un Dios de todo, que influye en todo, que tiene palabra para todo. Luego hablamos de Abdías, el orgullo y la caída de Edom, cómo fue principalmente el trato que los edomitas tuvieron con Israel en el momento más difícil de su historia. ¿Cómo fue ese trato? ¿Cómo fue que ellos se pusieron a hablar del tema? ¿Cómo fue que ellos arreglaron esto? Y creo que hay que poner mucha atención al trato con el hermano cuando hay como una ventaja, como el gozarse cuando le va mal, como algo que no fue arreglado. Recuerden que tal vez los hermanos que fueron Jacob y Esaú arreglaron y se abrazaron, pero los pueblos no. Hay muchas ocasiones donde uno puede arreglar con una persona, pero las personas alrededor quedan con el daño y la enemistad. Entonces, esto es importante ver qué piensa Dios de las relaciones entre hermanos, naciones muy vecinas, cuando el uno está en dificultad, cómo el otro lo trata. Dios no es ajeno a las relaciones. Luego vamos con Jonás, la misericordia de Dios hacia todos los pueblos, y encontramos la opinión de Dios cuando un pueblo o cuando un gobierno o cuando una situación es opresora. Asiria era un pueblo malo, malo, malo. Y lo que esperaban en Israel y los profetas esperaban era el juicio de Dios con ellos. Dios estaba esperando que pasara algo, que pusiera Dios la mano, que acabara con esto. ¿Cómo trata Dios? El mismo Jonás quiso distanciarse de ese tema porque él conocía cómo era Dios. Es más, ustedes y yo sabemos que Dios es misericordioso, y lo último que esperamos es que Él ejerza misericordia sobre ciertos temas. No nos interesa la misericordia de Dios. Nos interesa lo que nos interesa. Y nos ponemos mal cuando no sucede lo que pensamos que debería suceder.
Hay que tener mucho cuidado con esto. Y el libro de Jonás habla de la misericordia de Dios aún con los asirios. Es impresionante que este tema se trata de esta manera tan directa y los asirios reciben por 120 años misericordia. Hay un avivamiento en medio de un profeta bravucón, muy como diríamos, a la brava predicó, y predicó hecho una miseria. Es increíble que él debía estar lleno de algas, lleno de baba, de moco del vientre del animal, debía estar con su piel de alguna manera y salió predicando que se tenían que arrepentir o eso se iba a acabar y se arrepienten. Bueno, es increíble cómo ve Dios esta situación. También hablamos del profeta Miqueas y hablamos de la justicia, misericordia y humildad ante Dios. Miqueas habla en un tiempo también donde no había justicia, tampoco misericordia y tampoco humildad ante Dios. Es las tres cosas que pide. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Eso era lo que Dios le pedía al pueblo en ese tiempo. Él no le pedía más cosas. Hacer justicia tiene que ver con el trato. Y estos días les digo, hermanos, que la situación no está tan fácil en la manera como nos tratamos los unos a los otros. Y pensamos que tenemos, porque es una era de mucho derecho, nuestros derechos, el yo a primero, el humanismo está fuerte en esto. Y pensamos que Dios tiene que como soportar nuestras cosas. No, la gran verdad es que aquí en el libro de Miqueas, Dios dice, haz justicia, sé justo. Y el reino de Dios es justicia, lleva al reino de Dios justamente. Ama la misericordia, no es solamente ser misericordioso, sino amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. Este es el tema principal del profeta Miqueas. Nahum, el juicio contra Nínive por su maldad persistente. Y vemos que sí, Dios es un Dios que dice ama justicia, practica la misericordia, ama la misericordia, practica la justicia, pero también hay momentos de juicio. Hermanos, los juicios de Dios siempre son para arrepentimiento, pero también aquí el juicio en Nahum, Dios le está diciendo al pueblo, voy a poner un juicio, pero pónganle atención porque yo no hago acepción. Lo que ha pasado en nuestros pueblos en Latinoamérica, vemos que ha pasado en una nación, en otra, y aún como nación no nos importa y pensamos que a nosotros no nos va a alcanzar. Sí, también nos alcanzará. El juicio de Dios sí es ahí y está presente y persistente cuando hay la desobediencia. O sea, Dios no deja de ser justo y de ejecutar juicio como lo vimos en otros momentos. Vamos con Habacuc, la fe y confianza en Dios en medio de la adversidad. El evangelio que a veces se nos vende es un evangelio que dice que conviértete al Señor y todo tiene que ir bien. Es más, hay hay unas personas que están predicando que el milenio ya existe, entonces no va a haber muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay pobreza, ya no hay opresión. Eso es del diablo y no debe existir. Un predicador que yo conozco, que fue amigo mío cuando yo estaba pastoreando la iglesia carismática en Cartagena, era amigo y hacíamos muchas actividades juntos. Bueno, yo salí de Cartagena hace ya 20 años y en medio de esto fue interesante oírlo hace unos 12 años, que alguien me contó oírlo, que dijo en la muerte del papá de una de nuestras asistentes y miembros de la iglesia en Cartagena, se murió el papá y él era el pastor del papá. Y él en pleno funeral se molestó tanto, pero tanto, que dijo, prohíbo en este momento, agosto como fue agosto, pónganle tú como del 2011, 12, prohíbo en el nombre de Jesús una muerte más en mi iglesia. No hay más muerte porque Dios venció la muerte.
Y estas teorías, que ya estamos en el milenio, hace que la gente piense que la adversidad no es algo que acompaña todavía a este mundo, que la adversidad a veces sí es de Satanás, pero a veces es cosas que no están de acuerdo a nuestro plan. Quiero darles un principio aquí, pasando un momentico de lo que es Habacuc, un momento, acerca de este tema de la adversidad. El apóstol Pablo, cuando él iba en su viaje misionero, él quería seguir en Asia y él iba para Asia Menor y él tenía muchas intenciones de seguir hacia ciertos pueblos en Asia y dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Adversidad. Es más, en el libro de Romanos dice que él intentó ir, pero Satanás se lo impidió. Está bien, sí, Satanás lo impidió. Eso lo podemos entender perfectamente. Pero si él va antes a Roma, no escribe Romanos. Él escribe el libro de Romanos basado grandemente en esta adversidad, en esta oposición. O sea, quiero decirles qué piensa Dios. No solamente el bien, no solamente la prosperidad, no solamente el avivamiento, no solamente las cosas muy buenas que pasan, Dios las usa. Dios puede usar las cosas adversas para que nosotros también seamos formados y en medio de la adversidad busquemos su dirección. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, estuvo en un lugar llamado Troas. Y para mí esto es un punto de mi corazón que quiero como mostrarles. Yo estoy pasando un Troas, un lugar donde tú estás sentado, un lugar donde tú estás en un sitio en donde escuchas que el Espíritu Santo te da una visión. Él en Troas recibe una visión de un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y no era para donde Pablo quería, sino era para donde Dios quería, en Europa, hacia el lado de Filipos. Dios puede cambiar las circunstancias, Él es Dios, y la adversidad puede ser usada en ciertos momentos para que tú puedas entender que no es siempre que yo sepa siempre qué hacer. La adversidad a veces nos encamina para entender los planes que a la postre, 2000 años después, todavía nos bendice la carta a los romanos, todavía nos bendice la carta a los filipenses. Estuvo preso en la adversidad Pablo, todavía nos sirven la de Filemón, todavía nos sirven las de Tesalonicenses. Honestamente, la adversidad no la deseamos. ¿Quién la pide? Nadie. Pero Dios la usa para bien. Y vemos en Habacuc que la fe y la confianza están ahí. Y vemos un hombre que al principio pone queja. Veo todo esto, nadie hace nada, ni tú. Y Dios le da una visión y le dice: escribe la visión cuando llegue, esté preparado en el terraplén, ahí te voy a hablar. Y al final dice que aunque la higuera no florezca ni en sus vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: no entiendo todo lo que está pasando, no comprendo cómo son los tiempos de Dios, porque no lo sé, pero sé que Él tiene el control, y en medio del control que Él tiene, dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y en el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. ¿Momentos difíciles? Sí, recuerden, momentos. Otra cosa en Sofonías es que Dios hace un juicio, pero una restauración de un remanente. No son las cantidades. Él escoge remanentes y ojalá seamos del remanente que Dios puede, sí, ejecutar juicio, pero también promesas de restauración en el libro de Sofonías. Y hay una cosa linda ahí que yo puedo darles esta ilustración. Un día tenemos gemelas y cuando estábamos en Cartagena, ellas nacieron allá y me daba mucha ternura cuando pasaba por el cuarto y las veía las dos acostadas. Yo sé que Manuel me va a entender porque tiene también gemelos. Y en medio de eso yo las veía acostadas y me provocaba
tanto amor decir, gracias Señor que la sacaste del vientre, fue difícil, no estaban bien, pero tú la sacaste del vientre. Y saben, dice la Biblia que Dios nos mira y canta sobre nosotros. Y aquí sí puede haber que haya momentos de juicio, pero también de restauración. En el libro de Ageo habla de las prioridades y ellos habían vuelto a Jerusalén, ellos habían vuelto allá, pero no habían construido el templo. Y Dios, por medio de mensajes, le importa mucho, no estoy hablando de un lugar físico, sino la adoración de todos hacia Él. Para Él era muy importante priorizar. Él dice, mediten en sus caminos. ¿Qué es la prioridad de su vida? ¿Qué está buscando primero? En medio de cambios, y se lo digo por experiencia, en cambios que Dios hace, ¿quién va primero? ¿Correr hacia las bendiciones, correr hacia las situaciones o Dios? Miren, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, recuerden que Dios le había ofrecido y prometido y jurado, dice, por mí mismo lo juro a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a su pueblo una descendencia que fluye leche y miel. Dios les había prometido eso. Pero el pueblo sigue haciendo sus cosas mal hechas y bueno, llega un momento donde Dios llama y le dice a Moisés, ven acá, vamos a hablar. Es tiempo que entren a la tierra prometida, yo se la juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Voy a enviarles un ángel para que acabe con esos 6 pueblos, los fereceos, los heteos, todos los amorreos, todos ellos. Yo los voy a atacar porque voy a mandar mi ángel, pero yo no voy con ustedes. Porque sé que si voy los mato en el desierto. Los mato, yo los acabo porque están haciendo las cosas muy mal. Él les dice, vayan y obtengan sus bendiciones, pero sin mí. Porque yo les prometí bendecirlos. Les prometí esa tierra, pero yo no voy a estar. Moisés esto y al pueblo lo puso tan mal, ellos quitaron sus atavíos, que Moisés tuvo que decir, si tú no vas, ¿cómo me vas? O sea, si estando con ellos estos 40 años, mira todo lo que me han hecho, mira todo lo que me ha pasado ahora, si tú no estás, no, Señor, no nos saques de aquí. Él le dijo, yo no, en ese problema no lo compro. Y el Señor le dijo, está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí estamos hablando de las prioridades. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo que haces tú en la mañana? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Quién está primero en tu dinero? ¿Quién está primero en tu relación? ¿Quién está primero en tu vida? Y esto no es algo simplemente para decirlo, es algo para hacerlo. Y en el libro de Zacarías habla de la esperanza y el reinado del Mesías. Es un libro muy mesiánico, de muchas visiones, pero habla mucho del Mesías. Y muchas de las profecías que se cumplieron en Jesús fueron precisamente con este libro de Zacarías. Y el libro de Malaquías es el último libro que habla acerca de la fidelidad de la adoración y las relaciones con Dios. Ese es el libro donde hay muchas preguntas que le hacen al Señor, pero el Señor le hace muchas preguntas al pueblo. Dios tiene derecho a hacer preguntas, totalmente. Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué es lo que Dios le molesta? ¿Qué es lo que Dios no está de acuerdo? Y lo pone muy en claro. Por favor, sepan esto. Dios pone en claro lo que no le parece. Y haciendo un pequeño resumen, lo primero es que la infidelidad espiritual, la confianza en otros dioses, es lo que él está hablando en el libro de Oseas. Así como la mujer adultera con otros hombres, nosotros, o en este caso el pueblo, adulteraba con otros dioses. La idolatría, el no tenerlo primero, el que digamos de lengua que él es Dios, pero que no sea realidad Dios, eso es algo que Dios no le, él lo condena la idolatría. La idolatría, recuerden, es más que tener ídolos de madera, es colocar cosas, personas, lugares, lo que fuera,
por encima de Dios. En el libro de Joel, la indiferencia hacia el pecado es que se volvieron indiferentes los sacerdotes, los profetas, todos fueron indiferentes. Y él condena esa falta de arrepentimiento, por eso viene la plaga de las langostas, el saltón, el revoltón, todos estos vienen como juicio, no porque Dios los esté necesariamente mandando como juicio por malo, que no lo es, sino quiere llevar a la gente a un sentir de necesidad. Yo lo estoy notando. Y lo estoy notando cada vez más. Cosas que tengo que ofrecer a otros o vender a otros por mi rol actual. Cuando la gente no tiene necesidad de eso, simplemente dice, no, gracias. Pero la creación de la necesidad de lo que Dios estaba haciendo con este juicio, que necesitaran realmente lo que sí necesitaban en el libro de Joel. En el libro de Amós, la opresión de los pobres y la corrupción en la justicia. Si hay un libro que habla de esto, es el libro de Amós. Si quieren verlo, son paralelos Oseas y Amós. Y Oseas habla del amor de Dios, mientras Amós habla del juicio de Dios por la opresión al pobre. Y el pobre es no solamente económicamente, la gente desvalida. Cuando yo tengo poder para hacerle daño a alguien, cuando yo tengo la autoridad gubernamental, cuando tengo la autoridad empresarial, cuando tengo la autoridad como papá, como mamá, cuando tengo la autoridad como maestro, ¿qué hago? ¿Cómo trato al otro? El pobre, el que le falta, el que no tiene todo. Y la corrupción en la justicia. Si hay algo que se corrompe, es la justicia. ¿Qué piensa Dios? Mire, Dios llega y Dios llega a su tiempo. Ojo con defender lo injusto. En el libro de Abdías, el orgullo y alegrarse del mal ajeno. Hay gente que honestamente, no sé si le ha pasado, pero honestamente puede haber el caso en donde uno sí se alegraría si a cierta persona, cierta situación le fuera mal. Y los edomitas estaban alegres de ver cómo posiblemente Babilonia entraba y oprimía al pueblo de Dios. Y lo estaba oprimiendo de una manera, pero mataba a los niños, estrellaba a las mujeres, descabezaba a los líderes. Y estos, en lugar de esconderlos, porque ellos estaban escondidos, y ayudarlos, simplemente los denunciaban y los entregaban. ¿Qué opina Dios? Y da todo un libro, claro, es un capítulo en el libro de Abdías, de esa altivez de creer, llegó el tiempo de ellos, que el mío nunca llegará. ¿Por qué? Porque ellos se escondían en hendiduras, en peñas, inexpugnables. Parecía que nadie nunca los iba a poder tocar. Y sí los tocó. Y sí hubo un juicio contra Edom un día. Pero hay que tener cuidado de alegrarse cuando al opresor no le va bien. En cierto caso, una mujer, y esto lo he contado en otras ocasiones, perdone si ya lo oyó, una mujer sufría mucho. Era una época como de mi mamá, la época de mis abuelos. Póngale usted años entre los 50 y los 60. Hombres muy machistas, hombres muy fuertes en el trato con las mujeres. Y había una mujer que estaba casada con un hombre y que tenía unos 3, 4 hijos. Y otra vivía ahí con ellas, era esposa de un familiar. Pero esta mujer estaba enamorada del esposo de esta señora que tenía varios hijos. Y le hablaba muy mal de ella. Ella era una mujer buena, una mujer de su casa. Pero cuando llegaba este esposo, esta mujer lo abordaba y le decía cosas malas y hacía que este hombre la golpeara. Y no eran golpes suaves, aún en embarazo. Eran golpes muy fuertes, la maltrataba mucho. Con el tiempo el hombre muere, esta mujer se hace creyente, la esposa, la que es golpeada, y deja de ver la otra por 30 años, póngale.
Esta mujer se hace creyente, ama a Dios, busca a Dios, perdona, así no tenga al ofensor cerca. Y pasó algo muy interesante, y es que en medio de esa situación, ella, una época de su vida, visitaba hospitales. Un día, en un hospital, se perdió, como que ustedes ven que los hospitales a veces uno no sabe, porque como todo es luz artificial, no hay como ventanas afuera, uno solo ve cuartos, y a veces con las puertas cerradas, esta mujer vio como una puerta abierta y vio a la mujer que le hizo tanto daño. La vio en cama, la reconoció, pero el amor de Dios ya estaba en su vida. Y cuando entra y le dice, oye, tú eres fulana, y la otra se timbró, sabía que le había hecho mal, cerró los ojos y le dijo, vete, sé que te hice daño y tú vienes aquí a burlarte en mi aflicción. Y ella le dijo, no, 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 perdóname, no es mi intención, ni siquiera sabía que estabas aquí. Y empezaron una conversación donde esta mujer dice, tengo un cáncer de cerebro y estoy a días de morir. La creyente ahora le habla de Dios, le muestra el amor de Dios, le pregunta quién te visita, quién ve por ti. Sus hijos no lo hacen. Está absolutamente sola a merced de una misericordia de un hospital. Y esta mujer empieza a cuidarla durante ese tiempo y esos días. Empieza a darle lo que necesita, empieza a amarla y a hablarle del amor de Dios. Recibe a Cristo y al otro día muere. Fácil, fácil ver al enemigo y tenerlo ahí y gozarse y decir, era justo. Y sí, era justo. Pero esto que estaba pasando en el libro de Abdías, hay que tener mucho cuidado de gozarse con el mal ajeno. Repito, ¿qué piensa Dios? Con eso inicié. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? No qué piensas tú, qué pienso yo. Eso no sirve. Luego en el libro de Jonás, la falta de compasión hacia los perdidos, tenemos el contexto, tenemos la religión, los pactos, la ley, tenemos todo, 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 todo. Tenemos la iglesia muy bonita, tenemos la alabanza con gente que toca bien, bueno, en los lugares que eso sucede. Tenemos la prédica correcta, tenemos atención de niños, tenemos un pastor que predica muy bien. Realmente estoy contento de salir de ahí motivado, lleno de la palabra. Puedo adorar con otros, pero no amamos al perdido. ¿Cuánto hace que no llevas a alguien, no a la iglesia? Eso, bueno, sería bueno preguntar si lo llevas a la iglesia, pero a Cristo. ¿Cuánto hace que no le hablamos a una persona del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, del perdón, de las buenas nuevas, en un mundo cada día más perdido? Por eso, en el libro de Jonás, Jonás se molesta y se molesta muchísimo porque Dios le tiene amor a los perdidos. Es más, andamos en bandos, los de la izquierda y los de la derecha, los blancos y los negros. Perdónenme la expresión, como por dar la diferencia nomás. Los que tienen dinero y los que no lo tienen. Los que tienen una ideología y no otra. Los que tienen un equipo deportivo a su favor y los que no. Estamos divididos. Y posiblemente el amor de Dios no nos importa para ellos. Cada día se van a endurecer más. Este es el tiempo. También podemos hablar en el libro de Miqueas sobre la corrupción de los líderes y de los profetas por la ganancia personal. Era más importante ganar yo lo que necesito, y la corrupción se hizo parte de los líderes y de los profetas. Era más importante las cosas, la posición, bueno, las 3 Fs, ¿no? Las faldas, la fama, y podemos colocar como las finanzas, aunque más que finanzas, los bienes temporales. Es más importante eso que la gente.
Cuando la corrupción ataca a los líderes, mira, todo puede andar bien, pero si eso está empezando allá por dentro, el libro de Ezequiel habla: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen, las abominaciones que hacen? Ven, te llevo adentro y hagamos un huequito y miremos lo que están haciendo. Bueno, Dios abomina eso. En el libro de Nahum, la crueldad y violencia de Nínive, o sea, el sí hacia el impío, hacia el que no tiene temor de Dios, también tiene una palabra. Y el libro de Nahum lo hace. La injusticia y el aparente triunfo del mal en Habacuc, es que Dios no hace nada. Señor, ¿por qué estás callado ante lo que está pasando? Clamamos y no haces nada. Bueno, Habacuc nos dice la respuesta. Y pueda que Dios le haya respondido, pero al final no hay en el libro de Habacuc como que Dios cambió la situación. Dios cambió fue a Habacuc y la visión que tenía. En el libro de Sofonías, la idolatría y la complacencia espiritual. Hay algo que en los libros de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en las iglesias dice: pero toleras, pero toleras, pero toleras. Cuidado, porque aquí en el libro de Sofonías dice que empieza una complacencia y la gente ya no dice nada cuando ve cosas y las tolera. Le invito a mirar el libro de Sofonías y ver qué opina Dios de la complacencia espiritual. ¿Qué opina Dios de la idolatría? ¿Qué opina Dios de mirar para otro lado y dejar que el mal avance a pesar? No es que yo no lo vi. No, es que no era un problema mío. Ahora, no somos los justicieros que vamos a acabar con todo. Pero podemos orar, podemos hablar, podemos ser la verdad en ciertos lugares. Bueno, el libro de Ageo, la comodidad se volvió igual que en el otro, era como la complacencia, pero aquí como la comodidad, estabas muy cómodo. Y las prioridades se fueron dejando a un lado. El libro de Ageo es: ¿qué es más importante para Dios? Por eso dice: mediten en sus caminos. Porque si para ustedes no es importante lo que para mí no es importante, andarán dos juntos, dice Amós, si no están de acuerdo. En el libro de Zacarías, la falsa religiosidad y el corazón endurecido. Una religiosidad dice: ayunamos, pero es que nosotros buscamos a Dios. Y miren lo que nos pasa. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno y Dios no cambia. Hay propósitos que Él tiene. No tengo que entenderlo todo. Tengo que obedecer y amar a Dios y adorarlo. Eso Dios fue lo que me llamó a hacer. Muy bien, entonces en medio de esto, el libro de Zacarías sí está hablando de la falsa religiosidad. Creo que algo que esta generación nueva tiene, del 2000 para acá, pongámosle el 97, 98 para acá, este tipo de gente no come cuento a las palabras, ya que yo soy el jefe, a que yo soy el papá. Eso ya no le comen cuento, perdónenme la expresión. Ellos necesitan ver que lo que tú dices lo practicas y da resultado. Y es el momento para nosotros de practicar la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de esperar que estos vean y ojalá se conviertan. No es tiempo de la falsa religiosidad. No es tiempo de salir de un ayuno a maltratar a los demás. No es justo salir de la iglesia a hablar mal del otro. No está bien que nosotros hablemos mal, eso se llama maldecir, así no estemos de acuerdo. Eso no está bien. Y vuelvo y digo con lo que empecé, es la opinión de Dios. Y en Zacarías se habla de eso y el corazón se endurece, es que somos buenos. Y en Malaquías la hipocresía en la adoración y la falta de fidelidad en darle a Dios lo mejor. Dios nos toca y nos dice: no me den lo inmundo, no me den lo que sobra.
Cuando nosotros mirábamos lo que traían de servicio social, camisas rotas, camisas sin botones, sucias, juguetes que les faltaba una rueda, le faltaba un ojo, para los pobres. No. Comida en descomposición. No. No. Dios dice, ofrezcan eso a sus gobernantes, a ver si son benignos con ustedes. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo primero. A Dios se le da lo que honra su nombre. Vamos con el siguiente. Nosotros vamos a tocar ahora, a ver, yo aquí miro bien, que no solamente hay cosas que a Dios no le gustan, hay cosas que son promesas de Dios y restauración de Dios. En el libro de Oseas, él, a pesar del adulterio, a pesar de todo esto, restaura y tiene un amor que nada lo quebranta. Nada quebranta su amor. En el libro de Joel hay un juicio, pero hay una restauración posterior y lo que es más importante, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda criatura. Esas promesas de Dios sobre los hijos. Puede arrodillarse y decir, Señor, es verdad que pueda que mis hijos en este momento no están bien. Algunos pueden estar contra Dios por todo lo que sufrieron, pero no hay nada que el arrodillarse y el pedir la restauración de Dios no ayude. Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Libro de Joel. Amós. La restauración del pueblo y la bendición futura. Sí, había injusticia con los pobres. Sí, había corrupción social. Pero Él, el Señor, restaura y el Señor bendice en el futuro. Respecto al libro de Abdías, estaba sufriendo el pueblo de Israel, aún de su propio hermano, pero Dios lo iba a restaurar. Dice que restaurará a Sión y habrá bendiciones futuras y los enemigos serán derrotados. En el libro de Jonás, la misericordia y perdón de Dios dice que aún los animales ayunaron. No porque sean seres morales, ni mucho menos, sino que el rey de los asirios dijo, nadie va a comer. Proclamamos ayuno de arrepentimiento. No hay nadie que no se pueda arrepentir delante de Dios. Miqueas, el perdón y la compasión sobre el remanente. Cuando tú eres de los que es firme. Mira, hemos visto tantas cosas en el cristianismo durante estos 40 años que he sido practicante, digamos, fuerte del cristianismo. Más de 40 años. Hemos visto desviaciones en una de nuestras iglesias. Unas personas se fueron hacia el legalismo, otras se fueron hacia lo que era pecar liberalmente siendo cristiano. Hemos visto personas irse para un lado, para el otro. Hemos visto gente desviarse, pero hay un remanente. Y a ese remanente Dios le muestra perdón y compasión. Así que firme en medio de lo que veas. Firme, porque el Señor a su remanente lo perdona y al Señor a su remanente lo bendice. El libro de Nahum, el fin de la opresión y un consuelo para el reino, y más para el reino, para el pueblo de Dios. El Consolador está con nosotros. Gloria a Dios por eso. En Habacuc, a pesar de que la higuera no florece, no hay fruto en las vides, no hay cosechas en los campos, Dios es justo, Dios es bueno y Dios es digno de alabanza. Quiero aquí hacer un paréntesis. Siempre cuando hablamos del libro de Job, pensamos en Job. Obvio. Pero el libro de Job, el gran punto que tenía, el punto en el cual es así, es que el diablo le dice al Señor, quítale todo y verás cómo te maldice en la cara. En otras palabras, tú eres digno
de alabanza si das. Pero si no das, no eres digno. Y ellos te lo van a demostrar. El valor del libro de Job es que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y después dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, perdón, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Este libro de Habacuc, obvio, uno ve mucha cosa, pero al final Dios es justo y traerá salvación y consuelo a su pueblo. En Sofonías va a haber restauración y gozo de nuevo para su pueblo, para el remanente que se humille. En el libro de Ageo hay bendiciones también materiales y espirituales por obedecer. Dios restauró. Y Él tiene un momento para eso. Él restauró. El libro de Zacarías también restaura a Jerusalén y habla mucho al futuro de la venida del Mesías. Y en Malaquías la bendición y la recompensa para los que son fieles. Hablemos de las frases que podemos hablar que resumen estos libros. Simplemente voy a dar la frase y la aplicación para hoy día. En Oseas, el amor de Dios persiste incluso cuando fallamos. ¿Fallaste? Vuelve a Dios. Dios ofrece segundas oportunidades. Hoy es el día de volver a Dios. En Joel, después de la prueba viene la restauración. Se fueron las langostas. Se fueron. Y Dios dice que restaurará los años. Hagámosle. Confía en que Dios puede restaurar lo perdido. Confía en eso. Amós, la justicia no puede ser negociada. Por favor, la justicia de Dios no se negocia. Busca la equidad y defiende a los necesitados. Abdías, el orgullo precede a la caída. Hermanos, visos de orgullo. O tú te humillas, o vienen otros y te humillan, o Dios tiene que humillarte. Escoge lo primero. Humíllate. Humíllense. Humillémonos. Vamos a las rodillas. Reconozcamos. Hablemos con lo que es. Porque la Biblia dice que el orgullo precede a la caída. Y la altivez de Edom era muy grande. En Jonás, la misericordia de Dios es mayor que nuestro juicio. Eso dice Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ofrece perdón a quienes menos lo esperan. En Miqueas, Dios anhela un corazón justo y humilde. Anhela un corazón justo. Si quieres hablar un poquito del tema de qué anhela Dios de tu corazón, ve y busca en el libro de Miqueas. Nahum, el mal no prevalecerá para siempre. Confía en la justicia divina ante la adversidad. Libro de Habacuc, incluso en la incertidumbre, Dios es nuestra fuerza. Momentos de incertidumbre. Ay, hermanos, ¿cuántos aquí pueden decir que han pasado o están pasando por momentos de incertidumbre? Pues Dios es nuestra fuerza. Alaba a Dios aún en tiempos difíciles. Levanta tus manos. En los tiempos más difíciles, cuando se estaba llevando a la gente al horno de fuego, al foso de los leones, a matarlos, ¿qué hacía Daniel? Abría las puertas y alababa a Dios. Sofonías, el gozo de Dios es cantar sobre su pueblo. Le encanta cantar sobre sus hijos. No me lo imagino porque no puedo, pero él se goza con eso. En Ageo, Dios bendice a quienes ponen su obra primero. Primero Dios. Primero Él. Primero su obra. Primero sus prioridades. En Zacarías no es por fuerza, no es con poder, es con su Santo Espíritu.
¿Cuántas cosas vamos a lograr? Van a oír. Vamos a lograr muchas cosas, pero es con su espíritu. No es de los fuertes, no es de los ligeros, no es de los sabios, no es de los entendidos, no es de los poderosos. Es por su espíritu. Y en Malaquías, los fieles nunca quedan sin recompensa. Nunca quedarán sin recompensa. Todo esto que les he dicho y finalizamos estos minutos aplicándolo un poco a que estos no son principios solamente de los libros de los profetas, aunque los profetas mayores hablan de esto, sino también es un tema de los profetas menores. Perdón, también es un tema de lo que dice la Biblia en toda la Biblia. Y empezamos hablando acerca del tema principal. Ahora ya no vamos con los temas de libro por libro, sino los temas principales. Simplemente voy a enumerarle los temas. Van a mirar cómo en el Nuevo Testamento se aplica y cuáles son las referencias bíblicas. Ahí están. Ahí están. El tema principal, la aplicación y las referencias bíblicas. El amor y la misericordia de Dios están en toda la Biblia. La base del camino. Dice la justicia es la base de su trono y el camino hacia él es la misericordia. Amor y misericordia. Por favor. Dios es amor. Dios es misericordioso. Amor y misericordia de Dios. La cruz es el evento principal donde Dios muestra qué amor tiene. La necesidad de arrepentimiento, hermanos, por favor, esto no se está hablando mucho. Puede que usted lo escuche, yo no lo sé, pero en la práctica el arrepentimiento no se está llevando a cabo en mucho lado. Nos ha hecho mucho daño ciertas teologías. El estudio, solamente estudio, y yo que soy estudioso, estoy estudiando 4 cosas en este momento, y estoy bien en mi cuaderno, tengo versículos de muchos colores, anotados y anotados y anotados y anotados, de todo este tiempo en donde Dios me ha ido hablando, pero, si Dios cuando habla en todo eso, si cuando estudiamos no lo entendemos, que el arrepentimiento es necesario no para el pueblo solamente, para mí. ¿Pero de qué me arrepiento? A ver, ¿qué hice mal? Lo más peligroso es cuando una persona no ve que necesita arrepentirse de muchas cosas. Una cosa es el arrepentimiento para salvación, que es la justificación en Cristo, es de hacerlo el Señor de mi vida. Pero otra cosa es el arrepentimiento de la injusticia, de la opresión, de la mentira, de la manipulación y de ahí para adelante todo lo demás que viene. Andar con un corazón contrito y humillado. La justicia y cuidado de los oprimidos. No es una obra social, no lo sectoricemos como la obra social, porque para una iglesia normalmente lo más importante es la predicación, la doctrina y la alabanza. Eso tiene su punto y debe ocurrir, pero también tiene que estar claro que nosotros necesitamos cuidar del oprimido, que Satanás está oprimiendo, darle libertad, porque ¿para qué la unción? Isaías 61 lo vimos en las pasadas clases. La unción es para liberar, la unción es para desatar, la unción es para consolar, la unción es para abrir puertas a los encarcelados. No se nos olvide el cuidado por el oprimido. Las viudas, los huérfanos, los desplazados, los que no tienen lugar. Dios vino a darle lugar a los que no tienen lugar. No puede ser que yo saque a los que no tienen lugar. Necesito vincularlos. Entonces, la justicia y el cuidado es muy importante. El orgullo y la humildad. Esto es la diferencia entre el favor de Dios, la gracia de Dios y el desechar de Dios. Hay que tener cuidado con la altivez.
La altivez es como el mal aliento. Tú eres el último que se da cuenta que lo tiene. Y la altivez siempre la recuerdo con una ilustración. Una noche, no, una tarde, perdón. Un abuelo estaba durmiendo y tenía unos bigotes muy espesos. Estaba durmiendo. Y sus nietecitos, un poquito inquietos, le colocaron queso Limburger ahí, pero olía muy mal. Una broma. Cuando el abuelo se despierta, ahora sí en la noche, todo le olía mal. Todo. Y acusaba a todo el mundo: usted no se baña, usted no se arregla, usted tiene esta casa sucia. El problema estaba en él. A veces todo lo acusamos, todo lo refutamos, todo tenemos claridad, todo tenemos, mejor dicho, todo. Y el problema es el orgullo. Tenemos que humillarnos ante Dios. No tenemos que decir lo que Dios está haciendo. Él lo va a mostrar. Si la gloria es para Él. No tenemos que decir cuánto nosotros hacemos. Ni cuánto decimos que Dios nos apoya. Él lo va a mostrar. La misericordia y perdón para todos. Es que hay perdón para todos, para absolutamente todos hay perdón. Para absolutamente todos, para todos hay misericordia. Escúcheme, para todos. La religión vacía versus la relación sincera con Dios. ¿Por qué es tan grave esto para Dios? Porque la gente iguala religión a Dios, cultos a Dios, trato a Dios. Así como tú lo haces, vas a hacerlo con otros. Y la gente va a tomar decisiones por o contra Dios por lo que tú y yo hacemos. Por eso la religión vacía, mentirosa, hipócrita, tanto Jesús la abominó. Otro principio de los profetas menores que no podemos dejar de hablar es: Dios es refugio en tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles. Hemos pasado tiempos difíciles y pasarán. Pero Dios es nuestro, mira todo lo que dicen los salmos. Dios es nuestro castillo, nuestra roca, nuestro baluarte, nuestro amparo. Bajo sus alas estamos seguros. Dios es el que nos cuida, el que nos ciñe de poder. Torre fuerte, mejor dicho. Tiempos difíciles asegurados. Dios es nuestra fuerza. Fe en medio de la adversidad, sí, es necesaria, y aquí tienen pues la aplicación en el Nuevo Testamento y los versículos de referencia. Gozo y restauración en Dios. Hermanos, si algo tiene que tener el creyente es gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Fruto del Espíritu. Vives en el Espíritu, tienes gozo. Cantas, alabas, sonríes. No digo que no hay momentos muy difíciles, pero el gozo del Señor es tu fuerza. Tu fuerza. La gloria futura y provisión de Dios. Viene algo. Estamos en lo que es. Estamos en el verdadero. Pequeños comienzos con gran impacto. Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Sí, y él mira cómo. Pero pequeños comienzos. Si tu iglesia es pequeña, si tu familia no es muy conocida, si no tienes tanto dinero, deja que Dios te use para su gloria y sus propósitos. Eso no importa. Él no tiene eso tan pendiente. Y la fidelidad y la recompensa. El que es fiel es recompensado. Principios de los profetas menores. Quiero terminar este tiempo animándolos a estudiar los profetas menores, animándoles a darle la gloria a Dios en medio de los tiempos. Cada libro, pero por favor, mira lo que a Dios le importa. Mira lo que Dios opina. Mira cómo Dios interviene o no interviene. Hay muchos temas, obviamente, que en una hora no podemos cubrir. Pero por algo Dios dejó esto en las Escrituras.
Vamos a hacer una oración y vayan pensando preguntas, vayan pensando dudas, vayan pensando cosas que puedan ayudarnos a destrabar nuestra mente limitada para dejar que gloria a Dios Él haga su voluntad. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias por los profetas menores. Yo te bendigo junto con mis hermanos. Tú eres un Dios absolutamente confiable. Tú eres un Dios absolutamente bueno, misericordioso, justo. Y te pido, Señor, que esta explicación de tu palabra, que los versículos están ahí, podemos abrir la escritura. Hoy fueron principios de Dios, pensamientos de Dios, respaldados por Dios. Tú le dijiste al pueblo en Isaías capítulo 1, vengan, pongámonos a cuentas. Hoy lo podemos hacer y hoy puede ser un día diferente. Que el gozo del Señor sea la fuerza, que la misericordia esté ahí, que la justicia esté ahí y tu paz venga sobre todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por haber sido parte de este tiempo de aprendizaje y edificación. Un agradecimiento especial también al pastor Gonzalo por ayudarnos a profundizar de una manera práctica en los libros proféticos. Les animamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden ir a Instagram, Facebook y allí para que puedan aprovechar de todo nuestro contenido. Además, recordarles también que Comprensión de los Tiempos es un ministerio que se sostiene gracias a su generosidad. Así que si Dios pone en su corazón donar algo a Comprensión de los Tiempos, pueden ir a nuestra página web y allí van a encontrar un link donde dice donar. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión.